Hola, bendiciones mis hermanos, bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy continuamos con el libro de Levítico. Entramos a los capítulos 20, 21 y 22, donde se presentan más instrucciones para el pueblo de Israel. Y estas eran parte de las funciones de los levitas en el santuario: educar a toda la población. Recordemos que Israel debía ser un modelo para todas las naciones. En Egipto y en Canaán habían actos de inmoralidad y habían conductas reprochables. A través del estilo de vida de Israel se podía demostrar que valía la pena seguir las instrucciones divinas. Recuerda que para leer la Biblia lo recomendable es acercarte a Dios a través de la oración, agradecer al Señor por cada una de sus bondades y pedir dirección para cada día seguir aprendiendo. Y no olvides suscribirte a este canal de esperanza, activa las notificaciones y comparte estos mensajes con tus amigos, familiares y conocidos. Si ya te acercaste a Dios a través de la oración, entonces abramos nuestras Biblias en el capítulo número 20 de Levítico y comencemos a leer a partir del versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y tú puedes decir: oye, pero qué agresivo esta instrucción, qué agresiva esta normativa. Pero déjenme decirles que ofrecer los hijos a Moloc no era nada bonito. No era una cuestión de libertad religiosa, no era una cuestión de yo adoro a quien yo quiera. Tenemos primero que entender que este mensaje primariamente fue dado a Israel. Es como que si Dios estuviese hablando con la iglesia el día de hoy. Se supone que la iglesia debe tener un estilo de vida que represente a su creador y además de eso, un modelo para quienes habitan a nuestro alrededor. Si en Israel ya fuese natural o extranjero, pasaba a sus hijos por el fuego en adoración a alguno de los dioses de las naciones vecinas, esa persona debía ser condenada en juicio, debía ser apedreado. ¿Por qué? Porque ofrecer los hijos a Moloc era un acto de crueldad, era un acto de despiadado, de asesinato prácticamente. Era un sacrificio para esas pobres criaturas inocentes, pasarlas por el fuego de un ídolo metálico totalmente al rojo vivo. El niño quedaba totalmente calcinado y si sobrevivía iba a quedar con quemaduras permanentes. Una experiencia realmente horrorosa. Así que el apedreamiento para una persona que practicara estas cosas, aparte de ser una advertencia, más bien era un acto de misericordia por la maldad, por la desgracia que tuvo a bien, a su voluntad hacer, pasando a sus hijos por un sacrificio tan espantoso como eran las ofrendas a Moloc. Así que aquí el apedreamiento era un castigo demasiado suave, humanamente hablando, para aquella persona que sacrificaba a sus hijos a los dioses paganos. Y aún siendo israelita, pues el pecado era mucho más grande, porque Israel había escuchado la voz de Dios y tenía el santuario, la presencia del Señor. Por eso dice el versículo número 3, y yo pondré mi rostro contra tal varón, no es para menos, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloc. Dar no era simplemente presentarlos, era sacrificarlos, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra cerrare los ojos respecto a aquel varón que hubiese dado a sus hijos a Moloc, para no matarle, o sea, aquel que se hiciera de la vista gorda, dicen en algunos países, que le diera poca importancia a un juicio que debía o que merecía una persona que había hecho tal atrocidad. Si alguna persona no quería
participar de ese juicio, era cómplice del delito cometido por aquel que pasó a sus hijos por el fuego. Entonces dice aquí que la tal persona que cerrare sus ojos con respecto a aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y lo cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos prostituyéndose con Moloc, porque aparte de estos sacrificios tan espantosos, también eran actos de inmoralidad. Hermanos, si hoy en día hay cosas que suceden en nuestras iglesias, y hablo a nivel general, no hablo de una denominación en específico, si hay cosas horrorosas, que hasta pederastía, actividades incestuosas, cosas de inmoralidad que ni siquiera vale la pena mencionarlas, porque creo que ya hemos visto suficientes como para darnos cuenta que hay cosas que nunca debieron haber pasado. Si eso pasa el día de hoy, que por lo menos hay un sentido de moralidad, incluso en los no creyentes. Imagínate en el tiempo antiguo que esto pasara en Israel. Evidentemente es una prostitución espiritual. Una prostitución espiritual. Porque se están negando los principios divinos para hacer lo que hacen las otras naciones. Llevarle la corriente a la sociedad. Y esto era condenable en el pasado y es condenable también en el presente. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, ya aquí pasa al tema nuevamente que se mencionó en otros capítulos, el tema de la consulta a los brujos, a los medios, a los adivinos. Eso no debía pasar en Israel como tampoco debe pasar en la iglesia del siglo XXI. Si una persona atiende a encantadores, adivinos, prostituyéndose tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, dice el versículo 7, santificaos. El proceso de santificación, que es parte de la obra del Espíritu Santo, toma tiempo. Por eso es un proceso, toma su tiempo. Todos los días debemos aprender y desaprender, todos los días debemos mejorar y corregir parte de nuestra vida. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Esto es como que si Dios estuviese colocando nuevamente su firma en cada una de sus instrucciones. Que esto no es una cuestión de que se le ocurrió a Moisés, que esto no es una cuestión que le pertenece a la iglesia X, Y o Z, que esto no es una cuestión de legalismo, que esto no es judaizar, porque los judíos eran una de las 12 tribus de Israel, no era Israel en pleno. O sea, y si Israel iba a ser el modelo para las demás naciones, hermano, nosotros no podemos ignorar estas instrucciones. El Señor está colocando su firma validando la instrucción. Validando la instrucción. Eso de decir la ley de Moisés es un error, porque estas son las instrucciones divinas. Yo, Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y yo quisiera preguntarle a algún padre cristiano, ¿tú consideras que esta normativa de respeto a los progenitores está abolida? No, ¿verdad que no? Yo creo que no hay padre que se atreva a decir eso. Pero ¿cómo nos atrevemos entonces a decir que hay mandamientos de Dios que fueron abolidos en la cruz? Mandamientos de Dios. Y no estoy hablando de ciertas normativas que tenían que ver con el santuario. Estamos hablando de principios morales. Que por cierto, en el momento que se está grabando este video y está saliendo en público por primera vez, es sábado, es Shabbat, así que un feliz Shabbat para cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, e incluso para aquellos que todavía no están convencidos de esta verdad, les deseo un feliz día del Señor. Y seguramente algunos utilizarán mis palabras para decir que, el resto de la semana entonces hacemos lo que queramos. No, todos los días somos cristianos. Solo que el Señor apartó ese tiempo para nuestro descanso y para nuestra santificación sin que nada lo interrumpa. De eso he venido hablando en otros capítulos y seguramente seguiré repitiendo sobre este tema hasta el día que Cristo venga, porque este es un mensaje que forma parte del Evangelio eterno. Shabbat Shalom para ti, mi querido hermano y hermana. Disfruta de este sábado en compañía con tus hermanos de fe o con tu familia o en tu casa, en comunión con Dios, donde quiera, pero disfrútalo porque hoy es el día del Señor.
Bueno, entonces nos habíamos quedado en la maldición a los padres, que evidentemente es condenable. Vamos a pasar ahora al versículo número 10. Si algún hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, aparte de que el prójimo de seguro va a querer por lo menos pedir justicia, ¿sí? O sea, una persona traicionada va a pedir justicia. Y si una persona cometió adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ambos, indefectiblemente serán muertos. Y este versículo hay que subrayarlo. Y te explico por qué. Porque sabemos que es un acto inadecuado, ¿ok? Estamos conscientes de eso. Pero hay un relato en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, creo que es el capítulo 7, 9 de Juan, donde llevan al Señor Jesús una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, pero llevan solo a la mujer, no llevaron al hombre que estaba con ella, porque nadie adultera solo. Esto no es onanismo, esto es adulterio. Entonces, llevan a la mujer sola, pero no llevan al hombre, queriendo poner una trampa a Jesús, como que si Jesús no supiese la ley que él mismo pronunció a Moisés, porque fue Jesús Dios el que proclamó estas palabras. Moisés lo que hizo fue escribirlas. Entonces aquí ambos debían morir. Y esto debía ser una advertencia para no cometer estos actos de inmoralidad. Hoy en día no se le quita la vida a nadie, pero se sufren las consecuencias. Y de eso estamos totalmente claros. Versículo número 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, aparte de ser perverso, y dice que la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Esto lo comentamos en los capítulos anteriores. Esto no debería pasar. Si alguno durmiere con su nuera, que es un degenerado, bueno, no hay palabras suficientes para describir la perversidad de estar con la nuera. La nuera es la mujer de tu hijo, por favor, es prácticamente tu hija. Ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Y no estamos hablando aquí de una violación, estamos hablando de relaciones sexuales consensuadas. Consensuadas. Ambos estuvieron de acuerdo en hacerlo. Ambos son perversos, ambos han de morir. Cometieron gran perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer. Aquí nuevamente se repite lo del tema de la homosexualidad. Abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a su madre con ella, otro perverso más, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, por estar ahí inventando, para que no haya vileza entre vosotros. El tema de la sexualidad, hermanos, es un tema que muy poco se toca en nuestras iglesias. Muchas veces condenamos el resultado, pero no sabemos en realidad todo lo que está pasando y no nos enteramos. Y no hace falta que nos enteremos. Lo que hace falta es que instruyamos cada vez más a la hermandad. ¿Por qué sucede el adulterio? ¿Por qué sucede la infidelidad? ¿Por qué un suegro va a estar con su nuera? ¿Por qué un tipo se le va a ocurrir? Estamos hablando de gente de fe. En el mundo se ven todas esas atrocidades y es algo normal. Lo que llaman poliamor. Pero en la iglesia, si se ve, es un escándalo. ¿Por qué se ve? Porque humanamente estamos corrompidos, pero necesitamos entender varias cosas detrás de todo esto. ¿Por qué un hombre se siente insatisfecho sexualmente al punto de que quiere estar con dos mujeres al mismo tiempo? ¿Qué está pasando? Hay un problema. Entonces, ¿cómo está la instrucción del tema de la sexualidad en nuestras iglesias? ¿Se reúnen a las parejas de cuando en cuando para tocar temas de sexualidad a profundidad? ¿O somos demasiado puritanos como para tocar un tema que es algo tan normal y tan común? Porque ¿cómo nos reproducimos? ¿Por espontaneidad? No, nos reproducimos por vida sexual. Todo el mundo tiene relaciones sexuales. Es una institución que Dios estableció, la relación sexual. Pero tenemos que ser instruidos y educados en esta temática, así como debemos ser instruidos en el descanso sabático, así debemos ser instruidos en la vida de sexualidad. ¿Por qué a alguien se le ocurriría estar con la suegra y con la hija al mismo tiempo? ¿Por qué?
O sea, ¿qué hay en la mente de esa persona? ¿O qué está viendo que lo llevó a cometer esos actos de inmoralidad? Eso no debe pasar ni en el pueblo de Israel, ni debió haber pasado, ni debe pasar en la iglesia el día de hoy. Y si pasa, hermano, algo detrás hay de todo eso. Y por eso es importante picar adelante. Líderes, es importante tocar el tema de la sexualidad de nuestras iglesias con nuestras parejas. Casos se han visto y se seguirán viendo si no tomamos cartas en el asunto. Cualquiera que tuviese cúpula con bestia, esto es zoofilia, también lo mencioné en un capítulo anterior, esta persona ha de ser muerta. Aquí prácticamente se está diciendo cuáles son las consecuencias de hacerlo. Matarás a la bestia también, aunque la bestia no es culpable de eso, pero oye, por favor, la gente siempre va a decir, mira, la bestia que... Porque así es el ser humano. Si una mujer se llegara a algún animal, que esto me parece también horroroso, pero si el Señor lo está mencionando es porque ocurría. Si alguna mujer llegara a estar delante de un animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarán, morirán indefectiblemente, su sangre será para ellos. Por supuesto que esto también está vigente, pero no se puede aplicar porque hay leyes que prohíben la justicia propia. ¿Ok? La justicia propia, o sea, ¿vamos nosotros a linchar a alguien? No, porque hay ciertos tipos de leyes humanas que no tienen nada que ver con el principio del Shabbat, porque es que siempre queremos nosotros justificar la falta de interés al Shabbat diciendo de que no, es que esto no tiene aplicación para esta época. Tiene aplicación porque estos son actos de inmoralidad que no deben verse. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viera la suya, estamos hablando de actos de sexualidad, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Esto se llama relaciones incestuosas. Por supuesto, no falta quien diga, oye, pero Abraham se casó con Sara y eran hermanos. O mira, Jacob y Raquel eran primos. O Jocabé y Amram eran primos o eran hermanos o no sé qué. Sí, es verdad, pero eso no quiere decir que en ese tiempo fuera correcto. Lo puedo entender quizá en el Edén cuando no había más personas. Pero llega un punto en que hay tanta población que ya eso no es necesario. Ya no es necesario. Y de paso el cuerpo se ha deteriorado con el tiempo. Estamos hablando de condición de pecado. Y estamos hablando de degradación. Entonces ya el Señor dice, mira, o prácticamente es como si estuviera diciendo, ya eso tiene que acabarse. Eso tiene que acabarse. Si el Señor está dando esta instrucción es porque eso ya tiene que llegar a su final. No podemos seguir citando Abraham y Sara eran hermanos. O los padres de Moisés eran primos. No podemos seguir citando eso porque el Señor está dando una instrucción y está diciendo, mira, esto no puede seguir así. La condición del cuerpo humano y la degradación que el pecado está haciendo en el cuerpo humano no permite que este tipo de relaciones sigan ejerciéndose. No. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de tener vida íntima con familiares cercanos? Que aparte de que se ve mal, los hijos que salen de ellos salen con enfermedades. Quizás no en todos los casos, pero en su mayoría sí. Eso no debe pasar. Entonces tomemos esto como consejos divinos en una condición de degradación y estamos hablando que estas instrucciones se dieron más de 1500 años antes de Cristo. Casi más de 3000 años han transcurrido desde que se dieron estas instrucciones. Entonces, imagínense, más aún deben tomarse en cuenta. No creo que la sociedad haya sido mejor ahora que antes, o sea, mejor que antes. Creo que más bien nos hemos corrompido más. Versículo número 19. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevarás. Cualquiera que durmiere con la mujer de su hermano, la cuñada. Con el hermano de su padre. La mujer del hermano de su padre, o sea, la mujer del tío. La desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. Guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco
para que habitéis en ella y no andéis en las prácticas de las naciones. Quiere decir que esto se hacía, era muy común en otras naciones. Que yo eché delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y otras cosas que quizás Dios ni menciona acá. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Por tanto, haréis diferencia, y aquí nuevamente se repiten las instrucciones, hermanos, que no están desligadas, no son instrucciones separadas, vienen todas juntas. No es que estas están vigentes y estas no, porque estas no me gustan y entonces no me conviene. Aquí todo es importante. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios y los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo, lo dijo Pedro. Entonces, si Pedro y Pablo consideran que las escrituras son de gran relevancia, haciendo referencia a la Tanaj, a la Torá, al Antiguo Testamento, entonces, hermanos, no podemos omitir estas realidades espirituales. Mira lo que dice, aquí lo dice, versículo 23. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, las cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y esto concuerda perfectamente con las palabras de Pablo a la iglesia, a los corintios, la iglesia de Corinto, la carta a los hermanos de Corinto. ¿Qué le dijo Pablo a estos hermanos? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si alguno destruye el cuerpo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Si tú comes, si tú bebes o si tú haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Versículo 27, y el hombre o mujer que evocare espíritu de muerto, pero los muertos nada saben, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios condena las inmundicias sexuales, Dios condena el comer inadecuado, Dios condena la adivinación y la consulta a los muertos porque los muertos nada saben. Dios, como no cambia, como es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, nos dice que estas normativas, que en un principio fueron para Israel, para que Israel testificara a través de su comportamiento lo importante de seguir los requerimientos divinos, hoy nos dice la Iglesia que estas normas son de gran relevancia. Capítulo 21. Dijo Jehová a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen con muerto en sus pueblos, que no toquen personas muertas. Porque la muerte, hermanos, la muerte es el resultado del pecado, y los sacerdotes eran varones simbólicos que representaban al Mesías, y el Señor no tiene ningún tipo de relación con la muerte. Cuando Dios, y en este caso, si nosotros vemos a la hija de Jairo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor la resucita, que la toma de la mano, la toma para darle vida, pero los sacerdotes no podían darle vida a nadie. La idea era no tener contacto con el resultado del pecado, la muerte. Incluso con un familiar cercano podría, pero no podía estar tocando muerto, aparte de que el cuerpo muerto también produce infección, porque se está descomponiendo. Y hoy en día pues hay métodos de preservación de los cuerpos. Más por su pariente cercano, o por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, el cual, no habiendo tenido marido, por ellos podrá contaminarse, porque son su pariente cercano. No le puede impedir que pueda por lo menos cargar a su muerto hasta el momento de que lo lleve a la tumba. Versículo número 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harás torsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne habrá rasguños. De esto también lo hablamos en un capítulo anterior, que había ciertos tipos de corte en el cabello, en la barba y cortaduras en la piel, que eran muy común en la adoración de dioses
de las naciones que estaban alrededor de Israel. ¿Okay? Eran ritos de adoración a Moloch, a Mamón, a Baal, a los dioses que hubiese. ¿Okay? Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera, porque parece que la prostitución no es algo de ahora, ¿no? Esto ya la gente lo llama la profesión más antigua. De hecho, en los tiempos de Judá, el patriarca Judá, ya se ve mujeres practicando la prostitución. Y el Señor dice, con mujer prostituta, ramera o infame no te casarás, ni con mujer repudiada con su marido, hablándole a los sacerdotes, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¿Otra persona del pueblo lo podía hacer? Si quería, sí. Si quería, sí, porque bueno, cada quien está en su derecho de rehacer su vida, pero los sacerdotes no. Le santificarás, por tanto, pues el pan de su Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. O sea, tiene por ahí una vida libertina de placeres. Entonces, esta muchacha come de las cosas sagradas, participa de los beneficios sacerdotales, pero está apartada totalmente de los principios y por lo tanto es condenable su actitud. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Hablando del sumo sacerdote, los sacerdotes comunes podían entonces estar en contacto con su familiar, contacto físico con las personas, familiares cercanos que hayan muerto para llevarlos a la sepultura, pero el sumo sacerdote no. Ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Así que ser sumo sacerdote, aunque era un privilegio, porque también tenía sus beneficios, también era una vida muy limitada, no era fácil. Como hoy, el verdadero ministerio pastoral no es nada sencillo. Hay algunos pastores, y voy a generalizar, no me voy a concentrar en nadie en específico, hay algunos pastores que en lugar de vivir del evangelio, se viven el evangelio y solo buscan beneficios. Pero es evidente que el verdadero pastorado tiene sus limitaciones y tiene sus momentos duros, muy duros, porque dirigir congregaciones y tratar con personas nunca ha sido sencillo, ni lo será. Entonces, a veces hay que ser considerados con los líderes, aunque hay unos sinvergüenzas por ahí, pero sé que hay líderes que están totalmente entregados a la obra y merecen nuestra consideración. El sacerdote tomará por esposa a una mujer virgen. Para esta época es medio difícil, pero la idea es que ese sea por lo menos el ideal. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia con su pueblo, porque yo soy Jehová que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o motilado o sobrado que tenga una parte del cuerpo que le sobre. Yo conozco personas que tienen 6 dedos en las manos. O varón que tenga quemadura de pie o rotura en la mano, o jorobado, o enano que tenga nube en los ojos, o que tenga sarna o empeine, o testículos magullados. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Y esto es importante entenderlo porque, vuelvo y repito, que los sacerdotes eran varones simbólicos, representaban al Mesías. El hecho de que tuvieran algún tipo de defecto, de hecho se habla del enanismo, de los testículos magullados, había que hacer una evaluación al sacerdote.
Si tuviera ojos nublados, fíjate, por ejemplo, yo tengo problemas de la vista. Si yo hubiese vivido en ese tiempo, no hubiese podido ser sumo sacerdote. Pero ¿esto por qué? Por lo que representaba. Pero ellos podían disfrutar de los beneficios de ser familia sacerdotal. Ellos podían comer, ellos podían presentar sus ofrendas al Señor, ellos podían ayudar en ciertos aspectos, pero no podían estar en los servicios directos de los sacrificios en el santuario. Tenían esas limitantes. Hermano, y eso es muy normal el día de hoy en una profesión. Si una profesión, por ejemplo, si yo soy chofer, si yo voy a manejar un vehículo y tengo deficiencia visual, es evidente que no me van a dejar trabajar. Eso no es discriminación, eso es sentido común. Eso es sentido común. Entonces, si yo tengo algún problema mental, un desequilibrio, no me van a poner a manejar un avión porque estoy llevando una cantidad de personas que pueden sufrir por causa de mi deficiencia y de la negligencia de quien me puso a trabajar allí. Entonces, si estamos hablando de una posición tan importante que representa la obra del Mesías en favor de la humanidad, que representa todo el sistema, el plan de salvación, entonces la idea era que se demostrase que los sacerdotes en sus responsabilidades estaban totalmente aptos y capacitados y tenían quizás un porte, una presentación adecuada que les permitía representar a su Dios. Que el enano está excluido. Mira, sencillamente su condición física, que aunque es un ser humano valioso e importante y es merecedor de la salvación por la gracia divina como cualquier otro ser humano, es evidente que su condición física también es una circunstancia venida por causa de la degradación del pecado, igual que el ciego, igual que el sordo, igual que el que vino con algún tipo de problema de enfermedad física. Todo eso es consecuencia de pecado. Todo eso es consecuencia. El Señor nos va a restaurar. No es una discriminación. Es una aceptación de nuestra condición. Si yo soy ciego porque ya casi que lo soy y por eso necesito utilizar lentes, hermano, yo no puedo hacer ciertas cosas que hacen las personas que tienen mejor vista. ¿O sí? No puedo. Eso es sentido común. Y yo tengo que reconocer mi condición. No puedo manejar o no puedo trabajar ciertas cosas que requieran agudeza de vista. Y no por eso me voy a sentir discriminado. Dice, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas pueden comer, van a poder recibir los beneficios del sacerdocio, pero no se acercarán tras el velo, ni se acercarán al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no se profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Llegamos al último capítulo por el día de hoy, el capítulo 22, donde trata el tema de la santidad en las ofrendas. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, se abstengan. Hay, por ejemplo, ofrendas que se llevaban en el altar y debían quemarse. No era solo para los sacerdotes, debía quemarse en el santuario. Diles, todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Así que había que estar siempre intentando mantenerse bien espiritual y moralmente para no servir en el santuario en esa condición. Yo, Jehová, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o pareciere flujo, que no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiese tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiese tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerás contaminándose en ello. Yo, Jehová.
Guarden pues mis ordenanzas, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote o el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de las ofrendas de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se le hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, no se le va a desamparar. Cuando la hija vuelva a casa, no se le va a desamparar. Pero ningún extraño coma de él. O sea, solamente las cosas sagradas las comían los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, los levitas. ¿Sí? Estaba apartado para eso. Y el que por hierro come cosas sagradas, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Y aquí vemos un caso cuando David, sin ser rey, comió del pan de la proposición, el cual no estaba permitido. Y sin embargo, se satisfizo una necesidad física de personas que estaban sirviendo a Israel. Pero el principio era que eso no se hiciera. Sin embargo, se utilizó el pan para ayudar a personas hambrientas. Pero este era el principio. Dice, porque yo soy Jehová que los santifico, versículo 27, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de tus votos o como ofrenda voluntaria ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque representan al Mesías, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto, o coma ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Pero ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Y si se evaluaba la condición de quien ofrecía, en este caso el sacerdote, también debía evaluarse la ofrenda. Los sacerdotes tienen que ser personas con cierto tipo de características para ejercer el ministerio. La ofrenda también debe tener ciertas características. Como tú vas a ofrecer al Señor un cordero que está tuerto, si se supone que ese cordero representa al Mesías, tienes que ofrecer lo mejor para el Señor, porque ese animal se sacrificaba como símbolo de la limpieza de nuestros pecados. Versículo número 25. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. No hay en ellos defecto, ni se os aceptará. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto como ofrenda en sacrificio encendido a Jehová. Y sea de vaca u oveja, no degollaréis en el mismo día ella y su hijo. Y cuando ofreciere sacrificios de acción de gracia a Jehová, los sacrificarás de manera que sea aceptable. En el día mismo se comerá. No dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos, dice ya la parte final de este capítulo. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanaréis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Lo mejor siempre es para Dios.
nuestras ofrendas para Dios, aunque Dios no necesita nada, pero en este caso las ofrendas eran símbolos del sacrificio mesiánico, hoy sale de nuestro corazón dar aportes para el crecimiento de la obra del Señor. Pues tiene que ser lo mejor, no lo que sobre, lo que nosotros nos hayamos propuesto en nuestro corazón voluntario. También debemos presentarnos adecuadamente para representar al Señor. Sí, hay personas que no somos físicamente tan agraciadas, no lo somos, yo no lo soy, pero intentamos representar lo mejor posible en lo que está en nuestras capacidades para que el Señor sea glorificado, que nosotros no seamos el centro de las vistas de las personas, pero que Dios sea glorificado en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que comemos, en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo nos presentamos en público. Porque si tú comes, bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y el Señor pone su sello en cada una de estas instrucciones. Cuando entiendo, mis queridos hermanos, que Dios nos instruye para representarlo adecuadamente, para ser un modelo a las demás naciones, entonces nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video, en una próxima lectura de este maravilloso libro de Levítico hasta que completemos la Biblia en un año. Shalom para todos.